Hola, hoy quiero contarte la historia que hay detrás de uno de los objetos más impactantes que he visto nunca en un museo. Es un objeto que para mí representa tanto lo peor como lo mejor del ser humano, y es un claro testimonio de cómo una decisión puntual realizada por una persona común puede cambiar el curso de la historia y hacer que una sociedad entera se vea enfrentada a sus peores demonios. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Antes de comenzar, quiero advertirte que este episodio contiene descripciones duras de eventos muy trágicos que pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas. Comenzamos. El inicio de esta historia no es especialmente diferente a las miles de historias de familias que han tenido que dejar su tierra en busca de un futuro mejor. Como muchos otros, los padres de Emmett habían emigrado desde el caluroso y rural sur hacia el frío y próspero norte. Y Emmett se convirtió así en el primero de su familia en haber nacido en una gran ciudad. Sus padres se separaron cuando tenía apenas un año y el pequeño Emmett, criado por su madre y por su abuela, creció escuchando historias de la vida que habían dejado atrás en el campo y de sus primos y tíos que aún vivían allí. Emmett era un niño risueño y le encantaba ser el centro de atención de toda la familia. A veces era difícil saber si era un temerario o un bromista. Por ejemplo, un día caminando por su barrio y acompañado de sus primos que habían venido a visitarle desde el pueblo, Emmett comenzó a decir en voz alta para que lo escuchara todo el mundo: «Estos son mis primos del sur. Cuidado, que nadie se meta conmigo porque mis primos le darán su merecido». Los primos, nerviosos, lo obligaron a callarse y a volver rápidamente a la casa. Emmett, al verles las caras de susto, no podía contener la risa. En el verano en que Emmett acaba de cumplir sus 14 años, la familia recibe la visita de su tío abuelo, un hombre mayor, delgado y con esa vitalidad característica de la gente que ha pasado toda su vida trabajando la tierra. El abuelo era un hombre serio y con una reputación de ser duro pero honesto. Unos días más tarde, Emmett se entera de que el abuelo tiene que regresar a su pueblo y aprovecha la oportunidad para intentar convencer a su madre para que lo deje ir a visitar a sus primos y pasar el verano con ellos en el campo. Su madre, que al principio no está muy entusiasmada con la idea, finalmente reflexiona y decide dejarlo ir. Puede que después de todo, esta sea una buena oportunidad para que el niño pase más tiempo con sus primos, vea lo que es vivir en el campo y conozca los orígenes de su familia. Y así, un sábado de agosto, Emmett llega al pueblo con el abuelo y es recibido con gran alegría por sus primos que lo esperan en el caluroso andén. A todos les encanta que Emmett les cuente historias de cómo es vivir en la gran ciudad. Son especialmente populares las historias sobre el parque de atracciones, un lugar que a los primos les suena más a fantasía que a realidad, y por eso no paran de pedirle a Emmett que les cuente más detalles sobre ese maravilloso lugar pensado exclusivamente para que los niños se diviertan. Todos escuchan atentamente imaginando por un lado lo que les está contando Emmett y al mismo tiempo intentando detectar alguna grieta en su increíble testimonio. Esos primeros días los pasan entre risas y horas de trabajo en el campo. A Emmett le costaba mucho aguantar el calor y estaba agotado. El miércoles decide quedarse en casa mientras los primos ayudan al abuelo en la cosecha. Por la noche, luego de cenar y al ver que el calor no bajaba, deciden ir a pasar un rato al pueblo que está a unos 20 minutos en coche. Su primo mayor, el de 16 años, se ofrece como conductor y los 5 muchachos salen a divertirse. Cuando llegan al pueblo se encuentran con casi todo cerrado menos una tienda a la que los primos habían ido alguna vez pero nunca les había gustado demasiado. De todas maneras deciden entrar a comprar dulces y algunas otras cosas. La tienda era una típica tienda de pueblo con pisos de madera polvorientos, un mostrador grande y largo y un sinfín de productos apilados sin mucho orden. Esa noche, detrás del mostrador, estaba la esposa del dueño. Los muchachos se bajan del coche y Emmett y uno de sus primos entran en la tienda. Al poco rato, el primo sale con sus compras. Cuando los demás vieron que Emmett no salía, se apresuraron a enviar a un segundo primo para que se asegurara de que no hacía nada raro. Los primos eran muy conscientes de que el muchacho de la gran ciudad no sabía cómo eran las cosas aquí en el pueblo y era mejor asegurarse de que no metiera la pata. Y entonces Emmett y el segundo primo terminaron de comprar y salieron de la tienda para encontrarse con el resto de los amigos. En ese momento la señora que estaba detrás del mostrador también sale por la puerta y se dirige hacia su coche. Emmett, al verla salir y seguramente para hacer reír a sus amigos, hace algo que nadie esperaba. La mira y silba.
Al ver la cara tanto de la señora como de sus primos, Emmett se quedó petrificado. De repente, alguien, señalando a la mujer que se dirigía hacia su coche, dijo: «¡Cuidado, va a buscar un arma!». Y rápidamente todos saltaron dentro del coche y salieron a toda velocidad del pueblo. De camino a casa y en la oscura carretera vieron unas luces por el retrovisor y, aterrorizados, decidieron desviarse por un camino, apagar el motor y abandonar el coche corriendo en todas direcciones para esconderse. Unos segundos más tarde vieron aliviados como el coche que venía detrás ni siquiera disminuyó la velocidad al pasar cerca de donde se habían desviado. Gracias a Dios había sido solo un susto. Poco a poco se fueron metiendo en el coche y volvieron a casa. Emmett les pidió por favor que no le dijeran nada al abuelo y así lo hicieron. Pasan los días y la rutina hace que todos se olviden del asunto. El objetivo era claro: disfrutar al máximo de los días de verano. 3 días más tarde es sábado por la noche y salen otra vez a divertirse un rato con los amigos. A medianoche ya estaban todos de vuelta en casa y rápidamente se fueron a dormir. Y a eso de las 2:30 de la madrugada, alguien golpea con fuerza la puerta de la casa. El abuelo se levanta y se dirige a la puerta. Al abrirla se encuentra con 2 hombres. Uno de ellos tiene una linterna en una mano y una escopeta en la otra. «Venimos a llevarnos al gordito de la ciudad», dijeron, y entraron a empujones y empezaron a revisar una por una las habitaciones de la casa. El abuelo y la abuela intentaron impedírselo, pero el hombre armado, mirando al abuelo, le dijo: «¿Qué edad tiene usted, señor?». Y el abuelo dijo 64, a lo que el hombre respondió: «Si dice algo de esto, no vivirá para cumplir los 65». Localizan a Emmett en una de las habitaciones y lo obligan a vestirse y a punta de escopeta lo llevan hasta la camioneta que estaba estacionada enfrente de la casa. Los primos recuerdan que al llegar uno de los hombres preguntó: «¿Es este?». Y una voz de mujer desde dentro de la camioneta contestó: «Sí». Y entonces obligaron a Emmett a subir y se marcharon. Los primos estaban aterrorizados. El abuelo y la abuela salieron desesperados en busca de ayuda. Estuvieron toda la noche esperando que lo trajeran de vuelta. Querían pensar que se lo habían llevado para darle un susto y que de un momento a otro lo traerían. Pero pasaban las horas y Emmett no aparecía. El domingo por la mañana lograron finalmente que un vecino les prestara un teléfono y denunciaron lo sucedido a la policía. Contactaron también con la madre de Emmett para contarle lo que había pasado. Le aseguraron que en cuanto apareciera Emmett le avisarían. Y así pasó todo el domingo, el lunes y el martes, y nadie sabía nada del muchacho. Hasta que finalmente el miércoles alguien descubrió el cuerpo de Emmett. Habían intentado hacerlo desaparecer atándolo a un ventilador industrial y arrojándolo al fondo de un río, pero ese miércoles alguien vio los pies de Emmett flotando en la superficie y llamó a la policía. Más tarde se supo que los 2 hombres que se habían llevado a Emmett en medio de la noche eran el marido y el cuñado de la señora de la tienda a la que Emmett había silbado. Las autoridades del pueblo se apresuraron a prepararlo todo para enterrar a Emmett ese mismo día, pero su madre, desesperada desde la gran ciudad, logró que finalmente le enviasen el cuerpo de su niño. Lo que esa pobre madre vio al abrir la caja de madera con su hijo de 14 años dentro y la decisión que tomó a continuación cambiarían el curso de la historia. Antes de seguir con la historia de Emmett y para que se pueda entender la real magnitud de la decisión de su madre, quiero explicarte mejor el contexto de este terrible asesinato. Emmett Till, así era su nombre completo, fue asesinado el 28 de agosto de 1955 en un pueblo de Mississippi, en Estados Unidos. La ciudad a la que había emigrado su familia en busca de una vida mejor e intentando escapar del racismo recalcitrante que se vivía en esas tierras era la ciudad de Chicago, al norte del país. La dueña de la tienda se llamaba Carolyn Bryant, y tanto ella como su marido y su cuñado eran uno de los muchos supremacistas blancos que no podían tolerar la idea de que un niño afroamericano como Emmett se sintiera con la libertad de silbarle a una mujer blanca. Para saber más sobre Emmett y el contexto de su historia, contacté con Lisa Hill. Soy una profesora en Fordham University en Nueva York. Lisa es historiadora y especialista en culturas americanas, negra en particular, pero también la etnicidad de las personas negras. Lisa explica cómo en esa época, en el sur de los Estados Unidos, se estaba comenzando a vivir el principio del fin de las llamadas leyes Jim Crow.
Unas leyes que nacieron como respuesta al fin de la esclavitud y que durante más de 50 años hicieron posible un verdadero apartheid en Estados Unidos. Sus defensores querían mantener el mismo como sentimiento de esclavitud, pero no esclavitud en frente de la ley, porque antes era en frente de la ley. En esta época es como esclavitud sin ley. Y esa es la época que se llama Jim Crow. Y así tenía el letrero que decía, do not enter, whites only, blacks only. So, gente blanco solamente, negra solamente. Y eso fue los sistemas que se fue creando. En 1896 hubo un caso, Plessy versus Ferguson, que establecieron que esta costumbre que se convirtió en ley en los estados era perfectamente legal. Y eso fue creando más el sistema de Jim Crow en el sur del país. Los blancos que propiciaron esta ley defendían fervientemente el lema iguales pero separados. Y eso fue mentira total. No era posible que un estado, por ejemplo, los estados tenían cierta plata para gastar en los estudiantes negros gastaron como $1, creo que en Georgia, $1.25, algo así por estudiante negro. Los blancos tenían como $5 por estudiante o $4 por estudiante. Entonces, ese sistema que está basado en los impuestos de todos los ciudadanos está beneficiando, mejorando la vida de ciertas personas. Un año antes del viaje de Emmett a Mississippi, la Suprema Corte había dictaminado que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional. Este avance en la legislación hizo que los supremacistas blancos respondieran con más violencia para intentar mantener a toda costa la separación de las razas, especialmente en Mississippi, donde... Entonces tenían todos los letreros, todo lo designado, que negro, blanco, negro, blanco. Y Emmett Till no tenía ese conocimiento, pues, porque en Chicago ese es un sistema que no se habla, pues, pero se entiende. Uno sí sabe que no puedo hacer ciertas cosas, pero aquí en el sur era diferente en el 1950. Pues había también mucha violencia, como asegurando que este sistema no iba a romper. Lisa explica que seguramente después del incidente en la tienda, la señora Bryant... Ella llegó a su casa, le dijo a su marido que un niño afroamericano que le dijo un piropo y que trató de acercarse hacia ella, y su marido se alborotó, buscó sus otros amigos y fueron a buscar el niño. Tardaron 3 días en encontrarlo, pero el pobre niño pagó con su vida por todo ese odio acumulado. Un odio transmitido entre generaciones y generaciones de blancos, explotadores y asesinos. De gente que intenta justificar lo injustificable. De gente que al creerse superior demuestra su infinita inferioridad. Y así, después de secuestrar a Emmett de la casa de su abuelo, lo llevaron a un granero y... Lo golpearon, dicen que lo cuchillaron, apuñalaron. No sabemos totalmente qué lo hicieron. No sabemos si cortaron ciertas partes, dicen así también. Finalmente, lo llevaron hasta el río, lo ataron a un pesado ventilador industrial, le dispararon y lo arrojaron al agua. Y volvemos al momento en el que Mamie Till, la madre de Emmett Till, recibe en Chicago el ataúd con los restos de su hijo. En la funeraria le aconsejaron que no lo abriera, pero ella tenía que verlo. Hacía apenas unos días que Mamie se había despedido de su alegre niño que iba rumbo a Mississippi para disfrutar del verano y reconectar con sus raíces. Nadie podía imaginar en ese momento que volvería en una caja de madera después de ser linchado por un grupo de cobardes desalmados. Lo que Mamie vio en ese cajón es difícil de describir. En lugar de su hijo había un monstruo irreconocible. Donde debería estar la simpática cara de su niño, había una masa inflamada de tamaño desproporcionado, producto de los innumerables golpes, los cortes y el disparo. Cuando encontraron el cuerpo, no se veía como una persona. Y allí, sacando fuerzas de no se sabe bien dónde, Mamie decidió que el mundo tenía que ver lo que le habían hecho a su pequeño. En ese momento decidió que su muerte no iba a ser en vano, que la gente de todo el país tenía que enfrentarse cara a cara
con la horrenda realidad del racismo. Y ella, en su duelo, decidió llamar a una persona que trabajaba sacando fotos para Jet Magazine. Y convenció al fotógrafo y a la revista para que publicaran las fotos de su hijo asesinado. Y también decidió que el funeral se haría con la tapa del féretro abierta. Un féretro que prepararon especialmente colocándole un cristal para que se pudiera ver la cara desfigurada de Emmett. Mamie estaba decidida. El féretro no se va a cerrar. Lo vamos a tener abierto y toda la persona que quieren ir a ver el cuerpo de mi hijo y qué hicieron con mi hijo, lo pueden ver. Miles de personas asistieron al funeral. La cola silenciosa de gente que quería despedirse del pequeño Emmett era interminable. Ella convirtió su hijo, su único hijo, en un símbolo para las personas que estaban en necesidad. Y las imágenes del cuerpo de Emmett se publicaron a nivel nacional. Lo que hicieron en Jet Magazine pusieron una de las fotos que él estaba como lucía antes y después, el después, al lado. Y eso fue lo más impactante. Y no solo se publicaron en Jet Magazine. Sí, Jet Magazine primero, después Life, después Look. Y todos estos periódicos tenían la imagen de este niño, que era niño, que estaba muerto por una razón increíble. Eso fue como el comienzo de la publicidad hacia el racismo y discriminación que había no solamente en el sur, pero en el Estados Unidos en total, completo. Y al verse enfrentados cara a cara con lo peor del racismo, mucha gente dijo, basta. Porque mucha gente podía decir que, yo no conozco a una persona negra, yo no tengo ninguna pelea con los negros, pero con esa foto, viendo ese peladito ahí, eso fue como, ¿qué tú puedes decir contra la persona? ¿Qué hizo ese muchacho para merecer la muerte? La cuestión estaba ahí mismo. ¿Qué hizo para merecer la muerte? Y apenas unos meses más tarde, Rosa Parks se negaba a sentarse en la parte del autobús designada para personas de color. Rosa dijo, en ese momento pensé en Emmett Till y cuando el conductor me pidió que me moviera hacia atrás, simplemente no pude hacerlo. Y a partir de ahí el movimiento de los derechos civiles fue imparable. Mientras tanto, los hombres que secuestraron y asesinaron a Emmett Till fueron llevados a juicio en Mississippi. Durante el juicio, tanto Mamie como los testigos recibieron cientos de amenazas. Los periodistas que cubrieron el caso recuerdan que en muchas de las tiendas del pueblo habían colocado unos frascos para recaudar dinero para ayudar a los asesinos de Emmett. Y cada día cuando Mamie y su familia entraban en la corte, se podían ver a los niños pequeños apuntándoles con sus deditos y diciendo «bang, bang», lo que provocaba una mueca de satisfacción en sus padres blancos. Durante el juicio, el tío abuelo de Emmett se subió al estrado y aunque sabía que lo que iba a hacer le podía costar la vida, no dudó en señalar a los acusados como los secuestradores de su nieto. Finalmente, y como era de esperar, el jurado totalmente formado por hombres blancos declaró a los acusados inocentes. Meses más tarde, la revista Look publicaría una confesión de los secuestradores reconociendo haber sido los autores del secuestro y asesinato del niño de Chicago. Pero como la ley americana impide que se juzgue a alguien 2 veces por el mismo crimen, nunca les pasó nada. Muchos años después, y ya siendo una anciana, la señora Bryant también confesó que había mentido. El vergonzoso resultado del juicio por el linchamiento de Emmett Till no hizo más que redoblar la convicción de aquellos que luchaban por los derechos civiles. Y personalmente, no creo que sea casualidad que exactamente 8 años después de la muerte de Emmett, un mismo 28 de agosto pero de 1963, el reverendo Martin Luther King Jr. pronuncia uno de los discursos más famosos de la historia. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Mamie Till falleció el 6 de enero de 2003. Tenía 81 años. Dedicó el resto de su vida a la lucha contra el racismo. Unos años antes de su muerte dijo,
el legado de Emmett ha sido su justicia. En 2005, el cuerpo de Emmett Till fue exhumado como parte de una investigación del FBI para reabrir el caso, pero finalmente no se encontraron pruebas suficientes para condenar a las 2 personas que aún quedaban con vida, la señora Bryant y un mecánico afroamericano que supuestamente fue obligado a participar en el asesinato. Luego de la exhumación, la familia de Emmett donó al Smithsonian el féretro en el que había sido enterrado el niño, y que aún conservaba la tapa de cristal a través de la cual el mundo fue testigo del horror del racismo. Hoy ese féretro es una de las piezas principales del nuevo Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana que se inauguró hace unos pocos años en Washington. Hace poco tuve la oportunidad de visitar el museo. Y debo decir que la experiencia de hacer en completo silencio la larga cola que te lleva hasta la sala en la que se recrea el funeral de Emmett Till, una sala cuya pared de fondo está totalmente cubierta por una foto de los asistentes al funeral y en la que se puede ver a Mamie Till llorando desconsolada. Una sala en cuyo centro, justo al final de la U que forma la cola de gente que entra y sale de la sala, se encuentra el pequeño féretro perfectamente restaurado, con su tapa abierta y el cristal a través del cual se puede ver una foto a tamaño real de la cara desfigurada de Emmett. Esa experiencia, decía, es una de las experiencias más impactantes que he vivido nunca en un museo. Hace unos años, en una entrevista a uno de los primos de Emmett y hablando del estado actual del racismo en América, este dijo que reconocía que desde el linchamiento de Emmett se habían producido muchos avances en las leyes, pero que desgraciadamente las leyes no cambian corazones, y que aún hoy hay mucha gente que sigue estando de acuerdo con los asesinos. Es verdad que las leyes no cambian corazones, y como prueba no hay más que ver el cartel junto al río que hoy recuerda el punto exacto donde fue encontrado el cadáver de Emmett. Un cartel que ha tenido que ser reforzado para que sea a prueba de balas porque nunca falta el racista que se dedica a dispararle. Y no hay más que ver a los jóvenes afroamericanos inocentes que han muerto en los últimos años por disparos de la propia policía, y a los niños latinoamericanos separados de sus padres y encerrados en jaulas en la frontera sur de los Estados Unidos, o a los niños ahogados en el Mediterráneo por intentar escapar de una guerra. Y esos son solo algunos pocos ejemplos. Es verdad que las leyes no cambian corazones. Para cambiar corazones se necesitan actos extraordinarios como la dolorosa decisión de una madre de dejar que el mundo sea testigo de lo que el racismo había hecho con su hijo. Yo estoy convencido de que actos así no solo cambian corazones, también demuestran el enorme poder que tiene la gente común para cambiar el mundo. Antes de terminar, quiero agradecer a Randall Garnett por sugerirnos esta conmovedora historia y a la doctora Lisa Hill por su colaboración en este episodio. Si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar para que podamos seguir contando las historias que viven en los objetos, en nuestra página web guardianesdelamemoria.com encontrarás un pequeño botón para donar la cantidad que consideres. También puedes ayudarnos recomendando Guardianes de la Memoria a personas de tu entorno a las que creas que les puede gustar lo que hacemos. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web guardianesdelamemoria.com o a través de nuestro Twitter y Facebook @gdelamemoria. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Yeah.